Bien, muy buenos días, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad de nuestro curso de Derecho Penal, parte general, vamos a explicar la semana 14, titulada Determinación Judicial de la Pena. Debemos destacar que este término de determinación judicial de la pena es uno de los términos que ha tenido mayor reforma dentro de la política criminal en las últimas décadas. Hay que tener en cuenta también que esta determinación judicial de la pena se le conoce también como dosificación de la pena, aplicación de la pena u otros sinónimos. Pero antes de ingresar, quiero explicar algunos prolegómenos acerca de lo que existe ahora y lo que existía anteriormente. Antes de la dación de la ley 376, la determinación judicial de la pena no se seguía el procedimiento constitucional y respetando los principios establecidos en el título preliminar del Código Penal. Vale decir, el juez penal, a su criterio de conciencia, cuando iba a determinar la pena, no la justificaba ni tampoco la adecuaba a determinados parámetros. Vale decir, su argumentación era muy genérica, lo que violaba los principios de legalidad, de lesividad y de proporcionalidad, que como hemos estudiado, forman parte del título preliminar y que son, de acuerdo al artículo 9 del título preliminar, son de cumplimiento obligatorio, tanto para todos los delitos de la parte especial como de las leyes especiales. Ahora, con la determinación judicial de la pena, es una determinación científica, es una determinación matemática, es una determinación que se rige de manera irrestricta en base a principios. Estos principios que van a permitir, en este caso, al justiciable tener la confianza de que el juez le está aplicando una pena de acuerdo a su responsabilidad penal, de acuerdo a la teoría del delito, y que la teoría de la pena, que viene a ser la consecuencia jurídica del delito, se enmarca en un derecho penal constitucional, cosa que antes no ocurría. Hoy día, este tema, como yo les dije, ha sido incluido en el sílabus de este ciclo, y me parece excelente porque yo cuando estudié pregrado no existía. Yo estaba prácticamente con la prueba tasada, que era una pena tasada, que era una pena que ya estaba predeterminada, que se regía por los sistemas. Ustedes están estudiando procesal penal en el sistema mixto, que tenía más de inquisitivo que de acusatorio. Hoy ya tenemos el sistema acusatorio adversarial, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí la política criminal frente a la determinación judicial de la pena se da con la dación, en primer lugar, de la modificatoria del artículo 45 y 45A del Código Penal, y además con la ley 376. Esta ley especial contiene las circunstancias atenuantes y de agravación. Cuando nosotros hablamos de un atenuante, ¿qué es un atenuante? Aquel que va a favorecer, aquel que se va a considerar para la aplicación y determinar la pena. En cambio, un agravante es lo contrario. Los agravantes son aquellos que van a perjudicar, que van a incrementar la pena. Ahora, esta determinación judicial de la pena prácticamente ya ahora se colige con el soporte constitucional que aparece en el 139, inciso 5 de la Constitución del 93, con respecto a la motivación de las resoluciones judiciales, que se tienen que enmarcar. Hoy día la motivación no es solamente señalar los artículos, sino explicarlos. Motivar significa sustentarlos de manera cuantitativa en relación a la pena concreta y de manera cualitativa. ¿Por qué le corresponde esa pena? La función de la determinación judicial de la pena se enmarca en esa función que tiene el órgano jurisdiccional. Cuando hablo del órgano jurisdiccional, estamos hablando
Dentro del sistema de justicia estamos hablando de los jueces penales, también de los jueces superiores, también de los jueces supremos. Vale decir, aquí el órgano jurisdiccional va a identificar y a medir. Cuando hablamos de medición, estamos hablando de cuantificar de manera exacta cuál es la pena que le corresponde, teniendo en cuenta estos principios: el principio de legalidad, el nullum crimen nullum poene sine lege, artículo 2, título preliminar del Código Penal, el artículo 4 de lesividad, o sea, de qué manera esa conducta ha lesionado los bienes jurídicos tutelados por la ley. El 7, la responsabilidad penal, que vendría a ser lo que en el código anterior se llamaba la culpabilidad, ¿se acuerdan? La responsabilidad, la capacidad de responsabilidad penal, vinculada a la imputabilidad, a la inimputabilidad y la imputabilidad total o relativa, y a la proporcionalidad. La proporcionalidad antes de la redacción de esta ley era inexistente, porque la proporcionalidad tiene que estar en relación al bien jurídico. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la antijuricidad formal y material? Eso tenía que estar vinculado aquí. Ahora, el órgano jurisdiccional tendrá que identificar las dimensiones cualitativas y las dimensiones cuantitativas. Vale decir, en relación a lo que es la autoría o participación del hecho punible. Nosotros ya hemos estudiado que para los delitos comunes, ¿cuál era? La teoría del dominio del hecho, y para los delitos de infracción del deber era la infracción del deber. Aquí se tendrá que identificar la antijuridicidad del hecho. Cuando hablamos de la antijuridicidad del hecho, estamos hablando de la primera parte de la teoría del delito: la acción, la tipicidad y la antijuridicidad. Porque el otro lado es la culpabilidad, que recae ¿sobre quién? Sobre el agente, porque la culpabilidad solamente recae sobre el agente. Aquí tendremos que identificar la antijuridicidad del hecho, o sea, acción, tipicidad y antijuridicidad, y la culpabilidad del agente, vale decir, la reprochabilidad. Esto lo encontramos en el artículo 9 del título preliminar del Código 91. Aquí el juez tendrá que sumar dos etapas. La primera etapa es identificar la pena básica. Y segundo, la individualización de la pena concreta. Miren, ¿se acuerdan en las primeras clases cuando estudiamos lo que eran las leyes penales completas, las leyes penales incompletas, las leyes penales en blanco, etcétera? Miren, aquí tiene mucha relación para identificar la pena básica. Cuando vamos a identificar la pena básica, no hay ningún problema, como por ejemplo en homicidio simple, donde existe el mínimo y el máximo. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando existen tipos penales donde solamente aparece el mínimo? Todos sabemos que cuando aparece solamente el mínimo, se reputa el máximo, ¿cuánto? 35 años para las penas temporales y cadena perpetua para los agravantes o penas indeterminadas, que todos sabemos que no son cadena perpetua porque serán revisadas a los 35 años. Ahora, si solamente, y si no señala el mínimo, ese tipo penal se entiende que el mínimo puede ser 2 días. Evidentemente hay una corriente en la doctrina sobre su discusión acerca de las penas privativas de libertad de corta duración, porque no cumplen la finalidad y más bien genera aspectos negativos, en este caso en el interno, la estigmatización y todos los problemas que trae consigo el internamiento de una persona en un centro penitenciario. Muy bien. Entonces decimos identificar el mínimo y el máximo. Esto es solamente para las penas, para los tipos penales completos. Porque para los tipos penales incompletos se juega la regla que les expliqué ahorita. Y para los tipos en blanco tendrán que remitirlos, como todos sabemos, a una ley extrapenal, que es una ley administrativa. Porque yo les decía que el jus punire tiene 2 brazos: el brazo penal y el brazo administrativo sancionador, que eso también ya lo hemos estudiado. ¿A quiénes se aplica
la determinación judicial de la pena? Se aplica básicamente a las penas privativas de libertad. Si hablamos de las penas privativas de libertad, estamos hablando del artículo 28 del Código Penal, ¿se acuerdan? Penas privativas de libertad, penas restrictivas de libertad, penas limitativas de derechos y la pena de multa. Esta determinación judicial de la pena se aplica para penas privativas de libertad, para las penas de multa y para las penas de inhabilitación, tanto delitos como faltas. Estamos hablando libro segundo y libro tercero. Ahora, esta ley 376 incorpora por primera vez el sistema de tercios. El sistema de tercios para la determinación judicial de la pena. Entonces hablamos ya de una determinación cuantitativa, exacta, en mérito de las agravantes o de las atenuantes que aparecen descritas en la ley 376, que se rotula atenuaciones y agravación. Conjuntamente, si nosotros nos damos cuenta, con el artículo 45 y 45A. Si nosotros nos damos cuenta, estas circunstancias atenuantes y agravantes aparecen en la parte especial. En la parte especial del Código Penal, mientras que el 45 y 45A lo remiten a la parte general. Repito, estas circunstancias de atenuación y agravación aparecen en la parte especial y el 45 y 45A en la parte general, que es lo que hemos estudiado. Bien, ¿cómo juega este sistema de tercios? El sistema de tercios aparece, como lo podemos ver acá, el tercio inferior, el tercio medio o tercio intermedio y el tercio superior. Repito, nosotros hemos puesto el ejemplo de una ley penal completa para hacerlo más ilustrativo, pero también podría ser aplicable para una ley penal incompleta o para una ley penal en blanco, para un delito o también una multa o una inhabilitación. Para todos juega el mismo procedimiento cuantitativo, que es el de tercios, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo se va a aplicar el límite inferior? Por el número de circunstancias atenuantes, aquí es atenuantes, existencia simultánea de atenuantes y agravantes, y superiores, aquí es agravantes, aquí había un error. El tercio inferior es para atenuantes, el tercio medio cuando hay atenuantes y agravantes, y el tercio superior cuando hay agravantes. Creo que se entiende, ¿no? Tercio inferior, atenuantes. Tercio medio o intermedio, atenuantes y agravantes. Y tercio superior, agravantes. Solamente agravantes. Muy bien. Aquí hay tres conceptos que muchas veces también se confunden. Lo que es la pena combinada, la pena abstracta y la pena concreta. Cuando hablamos de la pena abstracta, viene a ser el mínimo y el máximo, si es que es una pena completa, ¿no? Si es un tipo penal pena completa, ¿no? Porque si fuera incompleta, igual sería o 2 días o 35 años y lo que aparece en el tipo penal. ¿Correcto? Esa es la pena combinada. No confundir pena abstracta con pena combinada. Vuelvo a repetir. La pena abstracta es la que establece el mínimo y el máximo. Es lo que se le llama escala punitiva abstracta. La pena combinada no necesariamente es el mínimo y el máximo, porque ¿qué pasaría si no aparece en el tipo penal ni el mínimo ni el máximo? Ya sabemos que se reputa o 2 días o 35 años. ¿Me dejo entender? Esa es la pena combinada. Muchos autores lo ponen como sinónimos. Aparentemente, en algunos casos podrían ser iguales, pero no siempre. Si aparece el mínimo y el máximo en una ley penal completa, será una pena abstracta y también será una pena combinada, ¿no? Pero ¿qué pasa si falta o no señala ni el mínimo ni el máximo? Entonces ahí ya viene la diferencia entre pena abstracta y pena combinada. Y sí. En el caso de la pena abstracta, en el código habla de mínimo 2 días y máximo 35 años. Claro.
No, es que es que eso se va a aplicar supletoriamente cuando hay una ley penal incompleta. Claro, porque si está completa, no hay ningún problema. Si, por ejemplo, aquí la pena abstracta y la pena combinada es la misma. Pero ¿qué pasaría si diría no menor de 15 años? Tendríamos que aplicar que el máximo es 35 años. Entonces ahí sería una pena combinada. ¿Entendieron? ¿Entendieron? No siempre la pena abstracta con la pena, en este caso es igual, pero no siempre. Si yo les pongo en el caso, de ejemplo, un tipo penal incompleto, y ustedes para hacer esta fórmula van a decir, porque me falta. Entonces, si dice menor de 15, ¿cuál es el máximo? Si no menor de 15, ¿cuál es el máximo? Ustedes van a jugar con 35, o sea, que van a poner 15 y acá van a poner 35. ¿Me dejo entender? Y si es al revés, aquí me pondrán 2 días y aquí me pondrán 10 años, según sea el tipo penal. ¿Se dan cuenta? Por eso yo les decía a jóvenes que por favor se concentren. Bien, ahora acá. Hemos dicho lo de los tercios. Lo de los tercios lo tienen que tener ya en tu cabeza. Tercio inferior es atenuantes. Para que se entienda mejor, vamos a ir a los extremos, ¿ya? Tercio inferior es atenuantes. Tercio superior y tercio intermedio o medio, atenuantes y guerra. Creo que ahí tiene más lógica. Ahí tiene más lógica. ¿Ok? Ahora, esto está basada en la pena combinada. ¿Por qué no digo la pena abstracta? Porque la pena abstracta es genérica, de acuerdo al mínimo y al máximo incompleta, pero la pena combinada es la que cada tipo penal se le va a aplicar al caso concreto, la pena combinada. La pena combinada es al caso concreto. Y cuando hablamos de la pena concreta, es lo que al finalizar este procedimiento, el juez penal va a aplicar al caso concreto. Esa es la pena concreta. Vale decir, la que se le va a leer en la lectura de sentencia, ¿correcto? Esa es la pena concreta. Luego de haber evaluado por tercios, tercio inferior, tercio superior y tercio medio o tercio intermedio. Muy bien. Ahora, aquí hemos dicho que recordemos que el Código Penal tiene una escasa y dispersa normatividad penal, sobre todo en las leyes especiales y las modificatorias que nuestro Código Penal semana a semana tiene, habiendo traído consigo la pérdida de la sistemática del Código Penal respecto a diferentes conductas delictivas. Entonces, nosotros sabemos que en la teoría de la pena, ¿se acuerdan cuando estudiamos? Se aplicaba la teoría ecléctica, donde era primero la absoluta, la relativa y la ecléctica, ¿no? Que ¿se acuerdan que se centraba en el artículo 9, ¿no? ¿Se acuerdan? En el artículo 2, el 7 y el 8. ¿Se acuerdan que esa fue una pregunta del examen? Aquí, el juez tiene la obligación jurisdiccional de aplicar y adecuar las decisiones de penalidad, respetando de manera irrestricta el principio de legalidad, el principio de responsabilidad penal, proporcionalidad y también el principio de humanidad de las penas. Todos estos principios, para que puedan ser aplicados, se tienen que motivar. ¿Qué significa motivar? Sustentarlo. No solamente señalar los artículos, sino de qué manera. Por ejemplo, el principio de humanidad es el que se está aplicando para poder aplicar el tercio mínimo por debajo del mínimo legal. El principio de humanidad es válido siempre y cuando hay un acuerdo plenario al respecto, siempre y cuando sea sustentado. Sustentado. Muy bien. Aquí, dentro de la ley 376, vamos a encontrar lo que es los atenuantes privilegiados y los agravantes cualificados. Que esto tiene que ver para poder deducir lo que es el tercio inferior, el tercio superior y el tercio medio. Vamos a encontrar como un atenuante privilegiada la tentativa. La tentativa, como todos sabemos, en nuestro Código Penal hay 3 tipos de tentativas, ¿se acuerdan? Acabada, inacabada, el desistimiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso, acá, tercios, ¿correcto? El tipo penal de homicidio simple dice el que mata a otro, ¿correcto? El verbo, el que mata. No dice el que casi mata. Por lo tanto, en el grado de tentativa, si nosotros ubicamos en los 3 tercios,
como solamente se quedó en el grado de tentativa, esta persona será pasible una pena por debajo del mínimo, o sea, acá. A él no se le puede aplicar esto o esto o esto, sino acá. O sea, por debajo del mínimo de 6 años. Porque dice no menor de 6, el tipo penal, y no mayor de 20. Como es tentativa, a él le van a poner la pena. Si ustedes recordemos que en nuestro sistema dice, en la tentativa se atenuará la pena prudencialmente, no sé si recordarán. Lo dice de manera genérica. No dice en un tercio, no. Por lo tanto, si yo les pongo una casuística de tentativa, la tentativa